Yopda, un placer saludarlos nuevamente y el día de hoy vamos a tocar un tema en el cual nos vamos a tener que poner el gorro de papel aluminio en algunas secciones o en algunas partes, si se quiere llamar así, porque vamos a hablar del globalismo, vamos a hablar de los Illuminati y de la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030. Y vamos a subtitular este video La desconstrucción del ser humano. La verdad es que mucho se habla de este tema en redes sociales. Algunas personas lo hacen desde la mayor pulcritud en cuanto a investigación se refiere y otras personas lo hacen desde la paranoia y la conspiranoia. Sin embargo, debemos separar muchas veces lo bueno, lo malo, dejar a un lado, tomar lo bueno, desechar lo malo en cuanto a este tema. Porque sí es verdad que hay muchas personas que han mezclado cosas un poco descabelladas, también hay mucha verdad en lo que tiene que ver a las élites que manejan el mundo, a los titiriteros que están en las sombras y que son los verdaderos gobernantes de todo lo que pasa en nuestro insólito universo, ¿no? Pero planeta Tierra, sí. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que significa la desconstrucción del ser humano. La verdad es que en mi video anterior, cuando hablé del multiculturalismo, quizás pude tocar algunas fibras de esto que llamamos la desconstrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque el hecho de eliminar la identidad de una persona en cuanto a su pertenencia a una cultura, a su patria, a su bandera, a su himno, es algo que elimina de cierta manera o va diluyendo la identidad y va siendo una masa que es más fácil de controlar y de moldear a conveniencia de esas personas que están arriba y que lo controlan todo, es decir, los dueños del sistema o si se quiere decir los gobernantes del sistema, las élites que están arriba, los Illuminati para los más conspiranoicos, como lo quieran llamar. Pero es un hecho de que existen arriba poderosos que son quienes hacen y deshacen a su antojo con nosotros, a quienes ven como ganado y como borregos directos al matadero. La verdad es que no nos dejemos engañar por estos conceptos. La verdad es que muchas veces se habla de borreguismo, se habla de bla bla bla, pero son muchas las personas que están despiertas ante esta realidad, que saben separar lo que es fantasioso de lo que es real, de lo que de verdad sucede en las sombras, y que saben identificar a quienes de verdad mueven los hilos y no a esas personas que vemos de cara a la galería, que son puestas allí como payasos para venir a entretener a la masa que somos nosotros, tipo por ejemplo Elon Musk, que se mofa a cada rato en Twitter haciendo jueguitos como decir que va a limitar la cantidad de tweets que puedes ver en un día y a las 2 horas dice que bueno, que ya no puedes ver 600.000, sino que te va a permitir ver 200.000 más y lo sube 800.000, y hoy viene y dice que todo esto ya acabó porque bueno, ya pasaron los YouTube en Francia, ya no nos tienen que estar, ¿cómo se dice? No nos tienen que estar entreteniendo con otras cosas y se ha calmado un poco el tumulto que teníamos, las revueltas que teníamos en el viejo continente con estos choques culturales que están ocurriendo. Entonces vienen, ponen a sus payasos, a los mejor entrenados, a esos que te dicen a ti que son los más poderosos y los más millonarios, y es mentira. En realidad son personas que están puestas allí como un tablero de ajedrez y son piezas que son movidas a su antojo y que son totalmente desechables, como muchos países para ellos también son desechables. Entonces, hablando sobre esto, hablando sobre la deformación, la desconstrucción del ser humano, de su identidad, ya yo hablé sobre la parte cultural, hablé sobre sobre eliminar barreras geográficas y culturales en la población para hacerla más controlable, pero tenemos que tocar otros puntos, si se quiere, y quizás los más importantes. Yo diría que la desconstrucción del ser humano comenzó hace siglos atrás, cuando comenzó la degeneración de la iglesia
y cuando comenzó posteriormente todos estos movimientos humanistas y ateístas. La verdad es que el hecho de que las ciencias se entronen como las sabiondas, todo o que tienen y son dueños de la absoluta verdad, no es más que un cuento que nos han vendido por mucho tiempo. Vemos que la ciencia no es infalible, que muchas veces han metido la pata, que muchísimas de las cosas que se nos enseñan como verdad en las universidades no son más que postulaciones y teorías de personas que supuestamente son muy geniales, pero que en realidad no pasan un test científico real porque no hay forma de comprobarlas, y es lo que se nos vende como la verdad, la absoluta verdad, y a quienes no las creemos o a quienes creemos en cosas que supuestamente no vemos o que no sentimos, se nos hace ver como unos locos, como unos hierbateros y como unos ignorantes. Y la verdad es que hay nada más lejos de la realidad. Se sabe que la mayor parte del espectro electromagnético no es visible para el ser humano, no es perceptible para el ser humano. Se sabe que incluso hay un espectro sonoro que no es perceptible para el ser humano. En el mundo, en el universo, hay muchísimas cosas que nos rodean que simplemente nuestro cuerpo, que está lleno de sensores, ¿verdad? Para poder tener una percepción de lo que hay en el ambiente, de tener interacción con el mundo exterior, hay muchísimas cosas que nuestro cuerpo no puede percibir. Sin embargo, estas personas afirman que lo que no ves, que lo que no escuchas no existe, y por lo tanto Dios es un mito y Dios es una leyenda urbana o una leyenda para ignorantes. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. No hay cosa más cerrada y más ignorante que simplemente cerrar los ojos ante lo que no ves y lo que no puedes sentir. Porque tenemos que tener humildad y entender de que afuera hay muchísimas cosas que no entendemos, que no comprendemos, y que por más que queramos darle la vuelta y queramos decirle a la masa cómo pensar, hay muchas personas que están despiertas ante la realidad. Y allí es donde comienza la desconstrucción del ser humano. Cuando comienzan con los movimientos ateístas, con los movimientos humanistas y con la degradación de la iglesia y de la fe, a desconectarlo de su parte espiritual. Esa parte que conecta al ser humano con el Creador, esa parte que conecta al ser humano con su Dios. Esa parte que nos ayuda a establecer bases morales para definir nuestra conducta, para diferenciarnos de la conducta animal que no hace diferencia entre lo obsceno y lo que no lo es, y que se comporta de forma bestial. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, no dejarnos llevar simplemente por nuestros impulsos y por nuestros instintos bajos. Somos seres que tenemos superioridad en cuanto a nuestro cerebro, en cuanto a nuestra inteligencia y a nuestra capacidad de percibir el mundo. Y esto ha sido tratado, o por lo menos han tratado de derribarlo aquellas personas que nos han vendido que no existe Dios y que por lo tanto puedes hacer lo que bien te plazca. Y esto es lo que estamos viendo en el primer paso de la desconstrucción del ser humano. Borrar todo esto que nos une a lo espiritual, al Dios creador que pone leyes, que pone límites, y hacerte creer que puedes hacer lo que bien te venga en gana porque no hay consecuencias a tus actos. Esto es algo que ha sido trabajado por siglos. Esto no es algo que viene desde la pandemia, cuando mucha gente despertó. Esto no es algo que viene desde el siglo pasado simplemente, sino desde mucho tiempo atrás. Esto es algo que viene quizás desde el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, etcétera, cuando supuestamente el hombre dejó la edad oscura de la era media y se abrió ante las luces de la ciencia y los saberes. Claro, el hombre, en vez de tomar toda esa ciencia y todos esos saberes para su beneficio y, o cómo no, juntarlo con lo que ya tenemos positivo en cuanto a la parte de la moral que nos da nuestra parte espiritual, simplemente vinieron y hicieron un arroz con mango con todo esto, nos separaron del espiritual y nos hacen ver a las personas que creemos o que somos creyentes
en algún Dios o en alguna entidad superior como una cuerda de ignorantes y ellos se creen superiores a nosotros. Ahí comenzó el primer paso. Despeguemos al ser humano de su parte espiritual. Esto ha traído muchas repercusiones, obviamente negativas. Yo soy médico, yo me dedico a estudiar la parte de las enfermedades psicosomáticas, me dedico a la medicina integrativa, es decir, integrar nuevamente al ser humano con no solamente aislarlo a un grupo de moléculas, de células, de reacciones químicas, sino también unirlo con su parte, con su psique, con su parte psicológica y también a su parte espiritual, porque son tres esferas del ser humano que deben estar en balance. Eso es algo que a nosotros se nos quitó con todos estos movimientos y ha repercutido obviamente de forma muy mal en la sociedad. ¿En qué forma? Por ejemplo, en el aspecto de la destrucción de lo que es el concepto de la familia y de lo que es el concepto del matrimonio, ha destruido de muchas maneras. También actualmente se ven más estos movimientos destruyendo el concepto de qué es la identidad sexual de una persona y de esta manera ir deformando poco a poco ahora de esta manera la parte psíquica. Es decir, vamos a desconstruir al ser humano en su parte psicológica. Ya lo logramos en la parte espiritual, ahora vamos en la parte psicológica. ¿Cómo lo vamos a desconstruir? Bueno, voilà, aquí tenemos la solución. Vamos a utilizar nuestros medios, tanto medios informáticos como el cine, la televisión, etcétera, etcétera, aplicaciones de redes sociales, bla, 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 para empezar a inyectar ideas en el inconsciente y en la parte consciente también de las personas. Si vemos cualquier plataforma de streaming, o por lo menos aquella que tiene una N roja, no la voy a nombrar porque puede ser que me cancelen el video por eso, tú entras y ves que el 99% de su programación es porquería pura. Solamente hay series que están dedicadas a la brujería, a la hechicería, al satanismo y a las más vulgares de las producciones, donde solamente es sexo gratis, solamente es basura gratis, que no tiene contenido alguno en cuanto a una profundidad psicológica o a algo que te aporte a ti como persona, simplemente obscenidad regalada y en tiempo real para consumir cuando tú quieres y cuando tú quieras. Punto. Eso es todo lo que podemos ver. En eso hemos avanzado. A eso ha avanzado la magnífica sociedad occidental, a simplemente convertirse en personas que han dejado de alimentar su corteza prefrontal, donde está nuestro juicio, donde está nuestra parte crítica, nuestra personalidad, nuestro carácter, para alimentar la parte límbica, que es donde están nuestros instintos bajos animales, y eso se ha hecho también manipulando lo que es la educación. Ahí vemos la desconstrucción del ser humano al manipular la educación. A los niños, porque están en sus etapas de los primeros 6 años de vida, es cuando se moldea, si se quiere, la personalidad y todo lo que va a ser esa persona en un futuro de adulto. Hasta los 6 años son etapas críticas porque están formando las áreas cerebrales donde está el intelecto, donde está el raciocinio, donde está el pensamiento, la capacidad de filosofar, la capacidad de pensar, la concepción de la persona, del yo y la concepción que tenemos del mundo. Estas son etapas en las cuales vemos que actualmente se está teniendo un gran impacto o un gran ataque en los niños, sobre todo en la desconfiguración de su identidad. Se le dice a los niños: tú no tienes identidad, tú no tienes orientación, tú puedes ser y hacer lo que tú quieras. Es decir, se están quitando los límites, se están borrando los límites de lo que es y lo que no es, de lo que podemos y lo que no podemos, de lo que somos y de lo que no somos. Y ahí es cuando comienzan a quedar personas que no tienen ni la más remota idea de lo que son ni lo que quieren ser, que están totalmente divorciados de la realidad y que se
están creciendo en una confusión mental inigualable. Vemos cómo se desconstruye al ser humano desde esta forma. También vemos cómo se desconstruye al ser humano creando personas vacías, sin propósito en la vida, porque el ser humano necesita tener un propósito, necesita tener una razón de ser para seguir adelante. Vemos cómo hay muchas personas que están hundidas en la depresión, hundidas en la ansiedad, porque simplemente se nos ha vendido que la vida es lo material, que la vida es el ya y ahora, que no hay después, y eso al fin y al cabo solo trae vaciedad en el corazón. No hay razón de ser en tener que voy a trabajar porque quiero tener una casa, un carro, y cuando lo tienes sigues teniendo el mismo vacío, porque necesitas tener una razón para tu existencia. Es decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué estoy haciendo yo en este plano terrenal? ¿Qué es esto donde yo habito? ¿Qué es este cuerpo donde yo estoy? Entonces todo esto se nos ha arrebatado y ha creado una sociedad llena de personas hundidas en la ansiedad, en los vicios y en la depresión, sobre todo en los vicios, por pornografía, por drogas, etcétera, etcétera, porque no encuentran una razón a su existencia. Desconstrucción del ser humano, parte 2, en la parte psíquica. Vemos cómo se nos ha desconstruido de muchas formas. Y hablando ahora de la parte física, ¿cómo se ha tratado de destruir al ser humano en su parte física? Fácilmente para mí responder esa pregunta. Vemos cómo nos bombardean con veneno por todas partes. Han creado una sociedad donde sea necesario que las personas consuman comidas rápidas, sin mucha preparación o nada de preparación, o que puedas comprar dentro de tu móvil y que esté allí instantáneamente para ti, porque de las 24 horas que tiene el día solo tienes 18 para trabajar, el resto para tratar de dormir o de avanzar el trabajo que dejaste pendiente, y no hay tiempo para cocinar, obviamente, aparte de que ya todos los alimentos que nos venden están plagados de conservantes, edulcorantes, herbicidas, etcétera, etcétera. Entonces, para poner la cereza al pastel, también nos venden un montón de comida basura que metes en el microondas, aprietas un botón y ya está lista. Voilà, aquí tienes la comida. Una comida que no es comida, una comida que sabe comida pero que no es comida, una comida que parece comida pero no es comida, y de esta forma han creado un montón de enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas, que están destruyendo a la población. Vemos cómo incrementa cada vez más el número de personas que sufren de diabetes, que sufren de enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte, por cierto, en el mundo, que anualmente, según la OMS, se lleva más o menos a 24 millones, si escuchaste bien, 24 millones de personas anualmente, según la OMS, y enfermedades autoinmunes rarísimas que cada vez son más frecuentes. Yo como médico estoy alarmada de verlas porque yo misma padezco una, que por cierto nadie me supo diagnosticar sino hasta que yo misma llegué a enfocarme y decir, ok, ¿qué está pasando? Algo pasa, tengo que saber qué es lo que pasa conmigo. Y fue cuando me di cuenta de que era el veneno que estaba consumiendo en mis comidas y en mis alimentos lo que estaba acabando con mi salud. Y fue la manera de salir del hoyo cambiando mis hábitos de vida. Eso es algo que nadie dice, que el sistema está podrido desde arriba y no te dicen nada sobre estas cosas. Que es más fácil, bueno, que tú te hagas dependiente de un montón de fármacos para seguir alimentando a una maquinaria que está arriba de producir dinero a costa de la enfermedad de las personas, que decirte come saludable y vas a evitar muchísimas consecuencias. Eso es lo que te dicen, pero claro que no te lo dicen, te lo dicen solapadamente, y no te lo dicen a medias. Porque te dicen que, bueno, come sano, cómete una lata de atún. Entonces, que la lata de atún llena de metales pesados, llena de mercurio, llena de conservantes, etcétera, etcétera. Okay. No te dicen, ve, compra el atún fresco y prepáralo en tu casa. Que eso es lo que en realidad te va a hacer bien. Entonces, son muchas cosas. ¿Cómo se quiere desconstruir al ser humano?
desde su punto de vista espiritual se ha logrado, desde el punto de vista psicológico se ha logrado, y se ha logrado la desconstrucción también desde el punto de vista del cuerpo, de lo físico. Están acabando con nuestra salud. La gente dice, oh, ahora vivimos más que antes. Sí, vivimos más que antes, pero ¿te parece que vivimos con mejor calidad de vida? A mí no me lo parece. La mayoría de las personas sufren de algún tipo de afección, de algún tipo de enfermedad crónica, y eso no es calidad de vida. La verdad es que este video para mí se puede extender por mucho rato, porque siento que hay muchísimos puntos que podríamos hablar, pero obviamente no es la idea hacer un video tan largo. Entonces, dependiendo de lo que se me vaya ocurriendo así en la marcha, después podemos seguir desglosando este tema que tiene muchísima tela que cortar. No solamente desde el punto de vista de la desconstrucción humana, podemos hablar también de la parte de la reingeniería humana, de la parte de la inteligencia artificial. Se puede hablar sobre muchísimas cosas, cómo quieren cambiar incluso nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera. Pero no es el punto de este video, así que por el momento lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por escucharme nuevamente. Dale like a este video si te ha gustado, suscríbete a mi canal, síganme en Twitter donde de vez en cuando escribo las cosas que pienso, y te doy las gracias por haber llegado hasta acá. Hasta luego, bye bye.